como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas. Las máquinas de Hollerith aceleraban de forma vertiginosa el procesamiento de la información. En solo 6 semanas se había hecho el recuento del censo de 1890 de 62.622.250 habitantes. Entonces Hollerith continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente, pero seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo, y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. La invención de Hollerith fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital. Pero todavía faltarían 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial para que arrancara el primer ordenador verdadero. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para seguirle la pista a la población, pasajeros de tren y archivos de seguros de vida. Pero los primeros ordenadores digitales electrónicos se construyeron con un objetivo mucho más persuasivo en la mente: ayudar a ganar una guerra mundial. Una de las máquinas más tempranas se propuso por los británicos para romper el código alemán, conocido por Enigma. Con ello empezaron a creer que se podía ganar la guerra. Una de las personas que trabajó para romper el código Enigma fue Alan Turing. Su trabajo antes de la guerra ayudó a establecer la base teórica para los ordenadores que se construyeron en los 40. En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Bletchley Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. Mientras el Colossus rompía códigos alemanes, al otro lado del Atlántico los ingenieros trabajaban para construir otro aparato computacional, una máquina que influiría directamente en el diseño de todos los ordenadores futuros. América era un centro neurálgico productor de instrumentos de guerra, pero para 1943 había una escasez crítica de un componente sorprendente de la máquina de guerra: tablas de disparos para piezas de artillería. Estas tablas permitían a los artilleros apuntar sus armas correctamente en gamas diferentes, altitudes, temperaturas y condiciones del viento. Los ordenadores humanos trabajaron frenéticamente para producir cálculos mecánicos para crear esas tablas, pero lo pasaron mal intentando estar a la altura. Durante la Segunda Guerra Mundial se producían muchas armas. Había que calcular muchas tablas de disparo. Era realmente un gran trabajo y estaba ralentizando la entrega de armas al frente. Para solucionar el problema, John Mauchly, un físico de la Universidad de Pensilvania, se propuso construir un ordenador gigante electrónico que podía calcular tablas de números en minutos, no horas. El ejército, desesperado por un aparato que les ayudara a ganar la guerra, de mala gana se centró en el coste propuesto de $500,000. Mauchly y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Presper Eckert, empezaron a construir ENIAC, el integrador numérico, electrónico y ordenador. Mucho más grande que el Colossus, nunca se había concebido nada parecido a ENIAC. Casi con 100 pies de largo y 30 toneladas, contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío delicados. Los tubos funcionaban como bombillas. En una máquina cabían 18.000 tubos, por lo menos uno tenía que cambiarse cada pocos minutos. Después de 2 años de trabajo intenso, el equipo completó el ENIAC.
3 meses después, los japoneses se rindieron. Aunque no pudo acabarse a tiempo de ayudar a acabar la guerra, ENIAC fue una máquina maravillosa. Podía realizar 5000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones cada segundo. Lo interesante sobre ENIAC es que tenía una capacidad de propósito general. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas. Y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Todos los servicios armados exigían tiempo para poder usarlo. También clientes industriales y universidades. Así que se le mantuvo ocupado hasta bien entrados los 50. Pero a ENIAC, la máquina más compleja de su tiempo, todavía le faltaban muchas de las cualidades de un ordenador moderno. Su memoria era muy primitiva y solo podía almacenar un máximo de 20,10 números decimales. Tenía que recablearse laboriosamente cada vez que se programaba. Y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Pero ENIAC ya había demostrado que los ordenadores se podían construir. Justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, un consejero de Ecker y Mockley en el proyecto ENIAC, escribió un ensayo que iba a influir de forma definitiva en el siguiente paso del diseño de ordenadores. Von Neumann poseía una memoria fotográfica y era uno de los científicos principales enrolados en el proyecto Manhattan. El artículo de von Neumann delineaba la estructura de un ordenador moderno. El diseño comprendía una unidad de procesamiento y una unidad de control, memoria, entrada y salida. Pero lo más importante en la evolución de los ordenadores tendría su capacidad de programación internamente en su memoria. Internamente contenía programas para darle al ordenador su potencia y versatilidad, porque un programa interno puede modificar lo que hace, basándose en los datos o los resultados de las computaciones. El trabajo de von Neumann proponía una máquina que realmente poseyera una capacidad general de propósito. En su trabajo describió los atributos del ordenador, cómo tenía que organizarse de forma lógica. Esto es, necesitaba tener un procesador central donde los cálculos se pudieran llevar a cabo. Necesitaba una memoria donde los datos de programación pudieran ser almacenados. Y necesitaba tener una unidad de salida y una unidad de entrada de algún tipo. Trazó el plan lógico, el mapa para un ordenador, y señaló la dirección que había que tomar para el futuro. La idea para almacenar programas internamente era la última llave para desarrollar el verdadero ordenador con un propósito general. Pero si fue o no la idea de von Neumann es algo que se ha debatido con vehemencia recientemente. Ecker y Mockley, que habían trabajado con von Neumann, dijeron que habían formulado programas internos como parte rutinaria de su trabajo al construir ENIAC. Sin embargo, Ecker y Mockley no fueron incluidos como autores en el artículo y se sintieron traicionados. Pero al darse cuenta de que el ordenador encontraría un lugar en el mundo de los negocios, Ecker y Mockley formaron su propia compañía. Empezaron a trabajar en una máquina que llamaron UNIVAC, Ordenador Universal Automático. A diferencia de sus predecesores, UNIVAC era una máquina amable, diseñada para solucionar problemas científicos o militares. Podía diseñarse para satisfacer varios propósitos. El UNIVAC también constituía el primer ordenador en poder fabricarse en masa y venderse comercialmente. La máquina podía ser programada para toda una serie de tareas de procesamiento de datos como nóminas, inventarios y facturación. Unidades de cinta compactas y magnéticas almacenaban datos, y los resultados se imprimían automáticamente. Todavía muy poca gente entendía qué grado de utilidad tendría un ordenador. Esa percepción cambió drásticamente en la noche electoral de 1952, cuando la CBS utilizó el UNIVAC para predecir el resultado de la carrera presidencial entre Eisenhower y Adelaide Stevenson. Los sondeos decían que la carrera presidencial estaba muy justa. El UNIVAC calculaba de otra forma. Los ingenieros introdujeron los resultados de los precintos seleccionados del este, antes de que cerraran los colegios electorales en el oeste. Los expertos pensaron que había sido una carrera muy apretada, pero el UNIVAC predijo una victoria electoral arrolladora para Eisenhower.